te damos la gloria, la honra a ti, oh Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Dios de Israel, Señor. Alabamos tu santo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Yeshua, nuestro Mesías, te pedimos que seas tú atesorando, Señor, en nuestros corazones tu amor, tu temor, Señor, hacia ti, hacia tu palabra. Padre, te pedimos entendimiento. Padre, abre nuestros sentidos espirituales para entender tu palabra. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso. Amén, amados hermanos. Vamos a escuchar hoy un hermoso mensaje de parte del Señor. No vaya a dejar que nada el enemigo lo distraiga, ¿oyó? Es un mensaje, como siempre, con mucho poder de parte del Dios de Israel. Amén. Vamos a hablar del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Amén. Y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma otras cosas, adelante hermana, otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, amados hermanos. En el libro de Apocalipsis, en este capítulo 3, encontramos las últimas 3 iglesias. Vamos a concentrarnos muchísimo en las últimas 2 iglesias, que son las iglesias que estarán en el final del tiempo. En esta iglesia de Sardis, el Señor le dice que debemos ser vigilantes y de afirmar algunas cosas que tiene esta iglesia, porque están por morir. Entonces, una de las cosas que a veces pensamos que la palabra iglesia es el templo, ¿verdad? Y el templo efectivamente somos nosotros. Amén, aleluya. Entonces, si alguna de las personas, ¿verdad?, que escuchan este mensaje son la iglesia de Sardis, el Señor le dice que hay cosas que están por morir. También le dice que se acuerde lo que ha recibido y ha oído. Quiere decir que a esta iglesia se le ha entregado palabra. Amén. Pero hay algo muy preocupante para esta iglesia, porque le dice el Señor que conoce sus obras y que tiene nombre de que vive, pero realmente está muerta. Amén. Por eso el Señor le dice: revisa, porque tienes nombre de que vives, pero no vives, estás muerto. Y aún te quedan algunas poquitas cosas que están por morir. Arrepiéntete para que puedas ponerte esos vestidos blancos, le dice el Señor. Amén. El mensaje que tiene claro el Señor para este tipo de personas es que un día le conoció, pero está dejando morir todo lo que el Señor le entregó. Todo lo que el Señor le entregó lo está dejando morir esa iglesia. Amén. Dice la iglesia de Filadelfia: escribe verso 7 al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Mire, esta hermosa iglesia se conoce como la iglesia que ama, la iglesia que realmente va a arrebatar el Mesías, por la verdadera iglesia por la cual viene el Señor. Dice el santo de Israel, que aquí es el Mesías, ¿verdad? Jesucristo,
que Él tiene una llave que abre una puerta y que nadie la puede abrir, y que Él también la cierra y nadie la puede abrir cuando Él la cierra. Amén. Pero que está abierta para esta iglesia. Y le dice el Señor en el verso 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, el cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire, es una iglesia que se encuentra débil de estar luchando en el mundo espiritual, pero ha guardado la palabra del Señor. Y no ha negado el nombre. ¿Sabe cuándo negamos nosotros el nombre de Jesucristo? Cuando estamos en pecado. Decimos eso es mentira, ¿verdad? Por lo tanto yo sigo en adulterio, en brujería, en hechicería, en idolatría, en murmuración y en todo lo que hace negar el nombre del Señor. Dice el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una promesa hermosa para esta iglesia. Y aquella persona que haga parte de la iglesia Filadelfia, ¿verdad? Aquella persona que el Señor está guardando porque dice que guarda su palabra, el Señor lo guardará de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Amén. Peste, hambre, terremotos. Amén. Y nosotros no tenemos que dejarnos engañar del enemigo. Eso nada más pasa por allá. Ya casi 30.000 personas están muriendo en Siria por el terremoto mundial, por el terremoto que hubo en Siria y en Turquía. Entonces es muy doloroso ver que tengamos que esperar que eso suceda para que podamos venir en arrepentimiento. Porque así como muchos edificios allá se derrumbaron, muchos quedaron en pie. Y el Señor va a guardar a su pueblo. Ese pueblo va a quedar en pie. Dice el verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esa iglesia tiene que estar vigilante, en ayuno, en oración, para que no pierda su corona. Dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Al que venciere, verso 12, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bendición aquella persona que haga parte de esta iglesia Filadelfia. Aquella persona que hoy, a febrero 2023, está guardando la palabra del Señor. Aquella persona que se está guardando en santidad. Que no importa que la gente lo critique, lo murmure, él está firme. Aquella persona que se está apartando de todo lo que el Señor le desagrada, porque será guardado de la hora de la prueba. Amén. Amén. Pero hay un mensaje, amado hermano, y yo quiero que estemos muy atentos a esta iglesia que vamos a leer. Recuerde, en este tiempo que estamos viviendo hay dos clases de iglesia. La iglesia Filadelfia, que es la iglesia fiel, la iglesia que está guardando la palabra del Señor. Pero hay una iglesia que se denomina como la iglesia Laodicea, y es la iglesia infiel. La iglesia, dice la palabra, tibia, que el Señor va a vomitar de su boca. Vamos a leer el verso 14 al 22. Dice el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, escuche bien, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces esta iglesia, amado hermano, está tibia. Es una iglesia que un día conoció, pero se apartó. Ni siquiera es caliente, ferviente, sino tibia. Está en el medio.
Está jugando con la palabra del Señor. Amén. Pero dice el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he engrandecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto es una iglesia que está completamente ciega. Ella dice que ella no tiene necesidad de nada, ¿verdad? Pero el Señor le dice que es una desventurada, que es una miserable, porque no tiene la palabra, porque no tiene la relación con el Señor. Y cuando nosotros estamos en el mundo, amados hermanos, somos miserables, somos desventurados. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted está viendo ahora físicamente un día no existirá. Y el mundo espiritual es mucho más real que el físico. Y para que usted pueda ser parte del reino milenial que viene, donde realmente tendremos tesoros, usted tiene que dejar todo lo que aquí en el mundo es desagradable para la presencia del Señor. Amén. Y un día todos nosotros estuvimos en ese deleite de la carne. Un día estuvimos en los placeres, pero el Señor nos sacó de la oscuridad a la luz. Y tenemos que permanecer en ella como la iglesia Filadelfia, para que podamos ser dignos, dice la palabra, de permanecer en pie delante de la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que dice el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Un día en mi vida el Señor me reprendió y me castigó, muy duro. ¿Por qué? Porque quería verme caer, no, porque me amaba. Y necesitaba. Cuando el Señor reprende a su hijo, hay dos clases de hijos. Cuando usted reprende al hijo obediente, ¿qué hace el hijo obediente? Hace como David. David cayó en adulterio, codició, ¿verdad?, desde la ventana de su palacio a una mujer que se estaba bañando y dijo, tráiganmela para mí. No solamente la codició, se unió en adulterio, la embarazó y mató al esposo. Miren lo que hizo el rey David. Pero ¿qué hizo ese hombre cuando le mandó el Señor el profeta? El profeta Natán llegó y le dijo, había un rico, se lo voy a decir en mis palabras, que tenía muchas ovejas, pero había un pobre que tenía una sola oveja. El rico tomó la oveja del pobre y la comió. ¿Qué crees que debemos hacer con ese rico? Y dijo el rey, hay que matarlo. Bueno, ese rico eres tú. Tenías mucho, tenías todo, y aún dice el Señor, si le hubieses pedido, te hubiese dado más. Pero tomaste a la mujer de tu prójimo, y era la esposa de él, su única oveja. Por lo tanto, arrepiéntete. ¿Qué hizo David? Señor, ten misericordia de mí. David reconoció inmediatamente su pecado, se arrepintió. Aún hubiesen consecuencias, porque las hubieron. Nunca dijo el Señor, se apartará de ti la espada. Y mire qué pasó en la familia de David. Él se arrepintió, pero un hijo violó a su hija. Otro hijo quiso matarlo. El otro hijo mató al otro hijo. Y hubo desastre en esa familia por el pecado de un siervo de Dios. Amén. Pero hay otro hijo desobediente en donde el Señor le dice, mira, tú estás en adulterio, mira, tú estás en brujería, estás en murmuración. Que el Señor te reprenda, porque eso no es para mí, yo no estoy en eso. Usted examine su corazón, ¿cómo es su condición? Usted acepta, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Cuando el Señor me mostró mi pecado, yo le dije, Señor, perdóname. Y fui el hazme reír de todo el mundo, confesando mi pecado. Pero ¿sabe qué? Gané un lugar en el reino de los cielos y todos los días peleo para no perderlo. Reconociendo que somos carne. El gran problema del hijo desobediente, del que no ama a su padre, es que el Señor le está mostrando una oportunidad. Mira, el Señor me mostró que tú estás en esto.
Esa hermana es del diablo, porque no le gusta reconocer su condición. Y es una hermosa oportunidad, porque el Señor dice que al hijo que ama, Él reprende y castiga. Así que cuando el Señor llega a su vida con una reprensión y le dice, mira, te muestro tu pecado, tú estás así. Es como cuando llegamos al espejo, ¿verdad? Y nos estamos viendo, bueno, aquí tengo la cana, me estoy peinando, ya sé cómo es mi ceja, cómo es mi ojo. Así es el pecado. El Señor le pone un espejo para que usted se vea, y ese espejo es la palabra, la que dice cómo estamos nosotros. Pero cuando usted esconde su pecado, David trató de esconder su pecado. David trató de matar al esposo. Primero trató de poner al esposo que se acostara con la esposa para decirle que el hijo era del esposo. No pudo. ¿Y qué hizo? Lo puso al frente de la batalla para que muriera, para que no se enterara del adulterio el hombre. El hombre no se enteró del adulterio que hizo el propio rey, pero el Señor sí. Entonces el Señor conoce nuestros más íntimos pensamientos. Aquello que estamos pensando ahorita cuando estamos escuchando la palabra, el Señor ya lo notó. Mire qué tremendo, vamos en desventaja, amado hermano. Así que ¿qué conviene? Tener un corazón humillado delante de su presencia y decir, Señor, heme aquí. El Señor sabe si usted está en cuerpo o está en espíritu. Que se apure esto rápido porque yo tengo que hacer otra cosa. ¡Qué tremendo! Y hoy el Señor nos está diciendo, hay dos iglesias finales. Ubícate en una de ellas. O eres la iglesia Filadelfia, esa iglesia fiel, que ha lavado sus vestidos, que se ha arrepentido. O eres esa iglesia Laodicea que yo voy a vomitar de mi boca. ¡Qué tremendo nos dice el Señor hoy, ¿verdad? Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Esta iglesia Filadelfia, amado hermano, le está diciendo al Señor, yo estoy tocando a tu puerta. Ábreme. Pídele al Señor que te dé un corazón de carne, que te quite el corazón de piedra que rechaza la palabra, para que te puedas preparar y ser guardado de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Y esta puerta, amado hermano, que va a cerrar el Señor, está en Mateo 25 con las vírgenes prudentes. Cuando se escucha el clamor, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Salieron las novias, ¿verdad? Que es la iglesia, a buscar las lámparas. Pero habían unas que estaban tan despistadas que la lámpara no tenía aceite y ya eso no alcanzaba. Y le dijeron a las vírgenes prudentes, denos de su aceite. Y ellas dijeron, no, ves a comprar. Y cuando ellas fueron a comprar y vinieron, ya el novio se había ido con las que estaban listas. Usted pregúntese, ¿usted es una novia lista? Y cuando vinieron a ver, se cerró la puerta. Y ellas empezaron a tocar esa puerta que solamente el Mesías puede cerrar. Y el Señor la abrió, pero para decirle, no las conozco. Qué triste que el Señor nos diga a nosotros, ¿sabes qué? No te conozco. Señor, pero si yo echaba en tu nombre demonios, yo predicaba todos los días en las calles. Quitaos de aquí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Amén. Yo le invito a levantarse, vamos a orar. Padre amado, he entregado tu palabra, Señor. Que sea usted sellándola en nuestros corazones con su Santo Espíritu, papá. Padre, yo te pido que ates todo espíritu inmundo que ha querido robar, Señor, el conocimiento y la sabiduría y el amor que tus siervos tienen, Señor, hacia tu palabra. Padre, para que ellos puedan ver los juicios venideros, Señor. Para que ellos puedan entender el tiempo profético en el cual nosotros estamos. Y yo en el nombre de Jesús te pido, Señor, que nuestros hermanos una vez salgan de esta puerta, Señor, de esta casa tuya, Padre, ellos puedan ser libres y ellos puedan ver, Señor. Permite circunstancias, Señor, permite cosas para que ellos puedan abrir sus ojos espirituales. No permitas, Padre, que esta palabra se vaya vacía, Señor, sino que llegue, se siembre en sus corazones y dé fruto al 100%. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Quita todo corazón de piedra.
en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua nuestro Mesías, Jesucristo. Amén.